Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. Buenos días y bienvenidos un día más a mi hogar. Estamos a domingo y quiero adelantar unas cuantas tareas de limpieza de la cocina. Esta semana me espera limpieza profunda aquí en esta zona y hoy, teniendo un ratito libre, quiero adelantar. Antes de seguir con cualquier tarea, vayamos a preparar el desayuno. Hoy nos toca un desayuno especial, tortilla con espárragos trigueros. En primavera salen muchos espárragos por nuestra zona y es bastante habitual para nosotros salir por las tardes a buscar los espárragos. Los últimos días encontramos 2 manojos y bueno, pues hoy vamos a disfrutar de una tortilla de espárragos bien rica. Los espárragos verdes son un superalimento bajo en calorías, rico en fibra, vitamina K, C, E, ácido fólico y minerales como potasio y hierro. Gracias a la asparagina y su alto contenido en potasio ayudan a combatir la retención de líquidos, edemas y la presión arterial alta. Su alto contenido en fibra, principalmente inulina, favorece el tránsito intestinal y nutre la microbiota. Ayer estuve viendo el canal de Scandish Home, es un canal de YouTube que me súper encanta sobre las tareas de hogar, manualidades, cocina sin gluten. Me ha dado una súper buena idea y de momento voy a guardar las cáscaras de los huevos que he gastado para la tortilla. Los voy a lavar y los voy a secar. Y bueno, para adelantar las tareas mientras que Ismael está durmiendo, voy a retirar las fundas de la silla para ponerlas a lavar. Y esta semana quiero limpiar la cocina en profundidad y ya sabéis, el tema de la cocina me va a llevar muchas horas de limpieza. Todo lo que puedo adelantar antes, pues bienvenido sea. Hoy voy a lavar los cojines, lavar las sillas, la pata de lo que es la isleta de la cocina. Hoy también quiero limpiar en profundidad el lavavajillas, el tema del filtro, de la goma. Voy a ver todo lo que me va a dar tiempo porque Ismael está en casa. Estamos en domingo, tampoco es el plan de cargarse con demasiadas tareas. ¿Qué es eso? Pero solo salió una. Sí, a ver si saldrán más. Porque mira, uno se quedó un poco de arriba. Esta ya no va a salir. Pero habíamos plantado muchas, mira. Vamos. Tras ver el último vídeo de Scandish Home me he inspirado para preparar la decoración de Pascua para mi cocina. Tenía el berro de jardín liso entre las semillas que he comprado esta primavera. Hoy simplemente las voy a poner en remojo. Mañana, pasado mañana, cuando sacan los tallos, ya los vamos a plantar en la cáscara de los huevos. Esto va a ser el proyecto de Pascua. Vamos a seguir viendo a ver qué tal va a lo largo de los próximos vídeos. Antes de ponerme con la limpieza de lavavajillas, voy a fregar a mano todos aquellos platos que he gastado en el desayuno. Los platos que habíamos gastado anoche ya los he puesto en lavavajillas. El lavavajillas ha acabado de funcionar, así que simplemente abro la puerta, abro las estanterías de lavavajillas para que los platos puedan secarse de forma natural y bueno, lavar a mano todo lo que se ha gastado hasta ahora.
Realizo la limpieza profunda de lavavajillas una vez al mes aproximadamente, que es cuando me empieza a pitar la lucecita de lavavajillas en que hay que hacerle una limpieza profunda. Incluye limpiar los filtros, limpiar todas las tapas extraíbles, extraer la goma de la puerta, limpiarla bien en profundidad, añadirle un líquido especial para limpieza de lavavajillas y encender el programa de autolimpieza. Sí que es verdad, no siempre utilizo el líquido para la limpieza profunda de lavavajillas. A veces, cuando no lo tengo, pues utilizo simplemente el vinagre. Un vinagre de limpieza es bastante bueno para poder limpiar el lavavajillas en profundidad. Muchas veces inclusive hago una vez de limpieza profunda con vinagre, otra vez con el líquido. Los líquidos son bastante caros a día de hoy si estamos hablando de las marcas conocidas, famosas, recomendadas por los que son las productoras de lavavajillas. Sí que es verdad, hay marcas blancas que también hacen este tipo de líquidos. En vez de cuando sí que estoy intentando gastar las marcas buenas, pero gran parte de ellas estoy gastando las marcas blancas o simplemente vinagre. Bien, pues es hora de limpiar lavavajillas. Ya he extraído todos los filtros, he extraído la goma. Ahora con agua caliente, un chorrito de Fairy, la esponja de Scrap Daddy, el rascador, que este es el de Temu, que es el finito, pues voy a eliminar toda la suciedad de aquellos sitios desde donde he extraído los filtros, la goma, etcétera. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show, somewhere in the great moon. When I return from the afterglow, will you carry me like I am home? Limpio también las zonas de la junta de las puertas a la hora de funcionar el lavavajillas de autolimpieza y limpiado normal, pues estas juntas no se están limpiando, allí no llega el agua. Sin embargo, a lo largo del uso se quedan sucias, así que toca lavarlos a mano. Los voy a enjabonar y después aclarar con un paño húmedo. Hora de limpiar los filtros de lavavajillas, los enjabono con el mismo líquido y los aclaro con agua caliente. Y ya no solamente los filtros, también limpio bien la goma, utilizo el cepillo de los dientes para poder llegar en profundidad a todas aquellas zonas de las juntas donde se puede acumular la suciedad y la grasa. Una vez todo limpio, lo devuelvo a la lavavajillas. Están los filtros, está la goma. Cuando ya está todo montado, ponemos el líquido y ponemos en marcha el lavavajillas en autolimpieza. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.
Y ahora que ya está el lavavajillas en marcha, vamos a poner a limpiar las sillas. Lo primero que quiero hacer es cambiar las pegatinas protectoras que están en las patas de las sillas. Estas sillas son de IKEA, llevamos gastándolas ya casi 4 años, funcionan súper bien, van súper bien. Sí que es verdad, una vez cada temporada estoy cambiando las pegatinas protectoras. Las pegatinas que estoy gastando son de Amazon, compro en paquetes grandes, son bastante económicas, ayudan a proteger el suelo a la hora de mover la silla, las sillas no hacen tanto ruido, en fin, es una de las cositas que no las ves a la hora de entrar en casa, pero ayudan a cuidar un poquito más el tema del hogar. Pues sube. No, en esta silla, en la tuya. Ah, ¿quieres en esta pequeña? Sí. Para que no haga... Hombre, porque así... Para que no haga el sonido, ¿vale, mamá? Oye, Pues mira, ponte en esta silla para que puedas ponerlo tú. esa es mi silla. Bueno, ya soy mayor y tengo que comer aquí. ¿Verdad? Más o menos. Ahí. Te lo dejo así. Le quitaste un protector y le pusiste el otro, ¿verdad? Sí. Vale, toma. Perfecto. ¿Para Sí. tú? Ahora no era el... No. Pruébalo, ponlo en el suelo. ¿A que no? No, y además rebota. Perfecto. Adelantar estas 2 tareas de limpieza profunda de la cocina hoy ha sido un acierto total. Son 2 tareas que llevan bastante tiempo, entre la limpieza de lavavajillas, la limpieza de las sillas y la pata de la isleta. Pues he estado trabajando prácticamente toda la mañana. Ahora mismo estoy limpiando las patas de las sillas. Estoy gastando la misma fórmula de limpieza: agua caliente, un poquito de Fairy y la esponja de Scrub Daddy. La esponja de Scrub Daddy es bastante suave para las superficies, no la raya. Sí que es verdad que lo que son las patas de las sillas estas de IKEA son bastante sensibles al tema de las rayaduras, así que utilizar la esponja de Scrub Daddy ayuda a limpiar en profundidad y no rayar la superficie. Una vez aplicado el producto, voy a aclararlo con un paño de microfibra.
Las sillas ya están limpias y secas, ahora las voy a retirar para poder limpiar la pata del banco de la cocina. El lavavajillas está casi acabándose de limpiar. Las fundas de la silla ya se están secándose en el tendedero en cuestión de 2 horitas y media de la nada. Ya he hecho prácticamente 3 tareas de limpieza profunda. He adelantado unas cuantas cosas. Semana que viene, al principio de la semana, vamos a hacer la limpieza en profundidad. Vamos a vaciar los cajones, hacer una limpieza profunda, reorganización de los cajones. Tenemos que limpiar en profundidad el tema del extractor. Los armarios que tengo en la cocina, que son de la parte de arriba, no los he limpiado desde el otoño. En invierno no veía necesario limpiarlos y claro, en pasar tanto tiempo, pues ahora mismo me apetece sacar todo lo que hay en los armarios de arriba, limpiar todos los platos, todos los vasos, todos los potingues uno por uno, limpiar las estanterías de las puertas. En fin, todo esto nos vamos a dedicarlo la semana que viene. Yo ya estoy acabando la limpieza el día de hoy y bueno, ahora es el momento de salir a buscar más espárragos. Adivina. No sé qué es de locos. No puedo. 15. Sí, vamos. No, más o menos seguro que sí. Siguiente espárrago. Puede también haber en el bosque. Vamos. ¿Lo estás viendo? No. El que está así doblado. Ya me acuerdo cómo es un espárrago. Por aquí, ¿no? No, más abajo. Aquí. Sí. Muy bien. Espárrago. Tenemos uno, el primero. ¿Hay más? Sí, que esto negro. Mira, tú subes por aquí Ajá. o por aquí, sube por aquí. ¿Te acuerdas cuando me pinché como Despacito. 23 veces? Eso es. Y están todas ahí en esta esparrajera. ¿Te acuerdas cuando me pinché 23 veces? Mira, yo voy a coger el más complicadillo, que es este. Ya lo sé. Y tú recoges este, ¿vale? Este. Vale, espera. A ver. ¿Te acuerdas Ah, pues está gordo. cuando me pinché 23 veces? Más abajo. ¿Ahí? Sí. ¿Te acuerdas cuando me pinché 23 veces? Pues aquí también vamos a pincharnos porque los espárragos pinchan. Y me hice daño.